gracias a todos por estar aquí con nosotros, también a los que nos están siguiendo a través del streaming. Como ha dicho mi compañera Carol, en esta mesa nos vamos a centrar en casos reales, casos de la tierra, los tenéis a todos aquí muy cerquita, de empresas que lo están haciendo fenomenal en muchos sentidos, pero que hoy nos van a hablar de cómo lo han hecho en digitalización. Entonces os animo a que estéis muy atentos a su experiencia, a cómo lo han hecho, a esta transición y sobre todo a los consejos que os van a dar para aquellos que ahora os surja ese gusanillo de la digitalización. Como os decía, teníamos a Aaron de Terminer, está Elizabeth de Ganado Seguera y Óscar Delgado de Gallery Gym. Si os parece, para que os conozcan un poco más ellos, contadnos pues, a qué os dedicáis, cuál es la actividad de cada una de vuestras empresas. Vale, pues bueno, empiezo yo un poco por orden. Bueno, nosotros somos una empresa, nos formamos hace un par de añitos en medio de la pandemia y somos una empresa, hacemos equipos de refrigeración líquida para centros de datos, ¿vale? Entonces son equipos que en vez de refrigerar los servidores de los centros de datos por aire, pues los refrigeramos directamente con líquido. Lo que permite esto es recuperar esa energía, o sea, reducir el consumo de energía en refrigeración y además la recuperamos para agua caliente sanitaria, para calefacción, para otros usos y entonces se puede reutilizar. Obviamente, bueno, por nuestro contexto ya somos una empresa digital, solo voy a por lo que... Ay, perdón, que no sé si se me... Ahora, perdón. Eso, somos una empresa ya digital de por sí, obviamente al empezar pues siempre tienes que empezar a digitalizar, pero bueno, nacemos en el seno de un producto tecnológico y una empresa tecnológica. Entonces, bueno, dejo que se presenten mis compañeros y... Vale. Hola a todos, chicos. Bueno, pues nosotros somos una pareja de Vinuesa, ganadero de bovino, nada que ver con un inicio tecnológico a priori para nada. Y bueno, tampoco hay una... A ver, mi pareja sí que lo hacía anteriormente, trabajaba para otra persona que ya era ganadero en el mismo pueblo, pero bueno, idea de a dónde íbamos o hacia lo que hacíamos, para nada. Fue una locura la incorporación a la empresa agraria, bueno, todo lo demás. Y bueno, el tema de transformarnos digitalmente o empezar a ver qué era la digitalización fue por un problema, porque yo tenía un embarazo de 6 meses y teníamos que buscar el ganado en el monte, literalmente en el monte, o sea, en monte, ¿vale? Vinuesa es como mucho de pino y tal. Entonces, a nosotros nos dio un tortazo la digitalización. No fue para nada pensado el tener que hacerlo. Ella nos encontró a nosotros, por decirlo de alguna manera. Por la necesidad. No. Y poco más. Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Está apagado? Hola. Bueno, este no funciona. ¿Quieres este? No sé si... Bueno, soy Óscar, soy el gerente y uno de los fundadores de un gimnasio, tradicionalmente es un gimnasio al uso. Nosotros cuando abrimos hace 7 años, pues la digitalización, todavía no se había oído nada de la digitalización, nacimos como un modelo tradicional, como muchas de las empresas, salvo Terminer, que ya ha nacido digitalmente. Y nosotros hemos sufrido pues 2 procesos de digitalización, uno a los 3 años, que fue el sector un poco el que fue adaptándose a la digitalización, y luego ya uno muy disruptivo, que ha sido en los 2 últimos años, en los que a ella le encontró, a nosotros fue directamente la competencia. O sea, muchas veces la competencia es la que te obliga a hacer determinadas cosas, digo obligar como te incita, ¿vale? Para mantenerte al mismo nivel. Fue la competencia la que nos puso contra las cuerdas y nos obligó a que si queríamos seguir en la misma línea teníamos que estar a su altura o por lo menos seguir su estela. Es decir, un negocio como un gimnasio parece muy tradicional, muy simple, pero luego tiene muchos componentes alrededor, pues pueden ser pagos, relación con clientes, propios empleados, es decir, acceso, seguridad, datos y demás, que ya con las nuevas tecnologías se han adaptado como cualquier otra empresa. Y por entrar un poco en el tema de la mesa más en la práctica,
en vuestro día a día, ¿cómo afecta la digitalización? Ya sea en una empresa que ha nacido con una base, con un core completamente digital, a vosotros que al final os lo habéis encontrado bien por la competencia o bien porque no os ha quedado otra. Entonces, para que la gente que nos está escuchando pueda ver un ejemplo práctico, ¿cuáles serían también las ventajas que encontráis en el día a día de esa digitalización? A ver, también para ser justos, nacemos con un producto digital, pero sí que es verdad que en otros niveles, o sea, por ejemplo, nuestro producto, por sus propias características, utilizamos mucho IoT, o sea, Internet de las Cosas, ¿no? Para monitorizar, sensorizar todos los procesos que están pasando en estos equipos, en nuestros servidores, saber qué está pasando en todo momento y además poder operar de forma remota. Nosotros tenemos pequeños equipos distribuidos a lo largo de todo el territorio, y entonces imagínate gestionar eso si no tienes las herramientas para acceder a ellos a distancia. Entonces, pues una persona con un simple panel de control en Soria, por ejemplo, puede estar gestionando un equipo que tenemos en Valencia. Entonces eso da en ese aspecto sí, pero también es verdad que hay otros aspectos de la empresa en los que nosotros cuando formamos la empresa somos 2 ingenieros de la Universidad de Valencia. Entonces, claro, la empresa no solo es opero mis servidores, es la parte operativa. Luego hay que facturar, luego hay que hacer la tributación, luego hay que controlar los gastos, entonces ya hay que vender a los clientes, hay que tener una gestión documental y eso requiere un proceso de digitalización. Nosotros empezamos facturando pues con un Excel, como decía nuestro compañero antes, o sea, tenemos un Excel, facturamos. ¿Qué tenemos que hacer? Implementar un ERP. Por muy digitales que seamos, hemos tenido un proceso de digitalización que nos ha venido impuesto por el volumen de datos que manejamos hoy en día y hay que hacerlo poco a poco. Para mí, yo diría que lo fundamental en el proceso de digitalización las personas son el principal motor y bloqueo de ese proceso de digitalización, no la tecnología. La tecnología está toda la que queramos y más de la que necesitamos. O sea, a veces usamos herramientas, o sea, yo siempre digo que no hace falta ir en avión a Balonsadero, que podemos ir en burra o a pie. Entonces, no hace falta herramientas demasiado complejas para gestionar procesos muy limitados. Tenemos todas, pero lo que sí necesitamos es, por un lado, en el caso más tradicional, a lo mejor una ganadería, en el que a lo mejor tienes empleados que igual no tienen ni un teléfono móvil o que no saben usar WhatsApp, decirles que empiecen a usar, pues no sé, un sistema de traqueo de GPS para las reses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el principal bloqueo, la mentalidad de los propios trabajadores o de la propia empresa, que es la que hay que cambiar o al revés, o la que fomenta que se implementen ese tipo de herramientas. Entonces, para mí la clave es esa mentalidad de la empresa, cómo hay que transformarla y, sobre todo, estudiar bien cómo metes esas herramientas para que alguien que está muy cómodo utilizando su Excel y es mi día a día, joder, ahora tengo que aprender un ERP, que no tengo ni idea de cómo va esto y cómo va lo otro, y es un proceso que puede costar. Entonces, para mí ese es el principal. Y a nivel de ventajas, vosotros, por ejemplo, sobre todo lo que hablabas de poder tener aquí sede también en Valencia, controlar equipos, o sea, vosotros la principal ventaja sería un poco el control ese de la información. Sí, claro, o sea, sobre todo de cara al IoT, a la sensorización y operación de todo, o sea, nos reduce, por un lado, valor añadido al producto siempre. Es decir, no sensorizar por sensorizar, es sensorizar porque si consigo sensorizar mis equipos, puedo hacer un report para el cliente que le aporta un valor que dice, vale, esto está funcionando así, o instantáneamente puedo detectar un error de funcionamiento sin tener que esperar a que otro equipo se rompa. Entonces, es todo enfocado siempre a aportar valor, por un lado, o a reducir costes operativos, que es decir, no necesito una sede con 2 operarios en Valencia para ir a ver, porque muchas veces es simplemente, oye, se ha roto esto, y a lo mejor es ir, darle a un botón, encender y apagar y me voy. Pues si puedo encender y apagar ese botón desde Soria, mucho mejor, ¿no? Entonces es o aportar valor al producto o reducir costes operativos. Vale. Bueno, hablando de costes
Por empezar por ahí, pues nosotros también. Tú imagínate el coste de gasoil que puedes tener dando vueltas y vueltas y vueltas reales al mismo monte 3 veces al día, a ver si has visto la misma o has visto otro animal, ¿vale? O sea, brutal. Nosotros, sobre todo, mucha tranquilidad, porque yo decía, es que esto no puede ser, yo embarazada de 6 meses por aquí por el monte, una furgoneta montada por los caminos, no, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Información de dónde está el ganado. Nosotros es ese GPS, esos collares que llevan el ganado. Entonces es mucha tranquilidad tener la información de saber dónde están. Tú cada media hora ese programa, que es una empresa particular, pero que puede ser otra, y te da cada 30 minutos una localización de dónde están. Entonces tú ya vas. Entonces en esta sala están en esta sala, porque ya más o menos sabes dónde vas. Entonces, o se te han ido a una carretera, o se te han ido a un no sé qué. Es tranquilidad. Yo para nosotros, información y que da mucha tranquilidad, el saber dónde están. Eso es la mayor ventaja. Para nosotros que a lo mejor no estamos en el sector o la gente que nos está escuchando, aparte de los collares, ¿tenéis otros procesos digitalizados también? Pues nosotros, cuando vino el COVID, al no poder bajar a la Junta a hacer los papeles sanitarios, etcétera, etcétera, pues sí que ya existía el módulo ganadero, pero nosotros no lo teníamos instalado y tal. Entonces, bueno, con certificado digital de la Casa de Moneda y Timbre, pues haces el certificado digital, te das de alta en el módulo ganadero y ya todos los nacimientos, todas las salidas, movimientos, días, todo lo hacemos desde el ordenador. Ahora bien, pues es lo que decía un poco el compañero, que hubo que comprar una impresora nueva, bueno, el ordenador ya lo teníamos y gracias a Dios funcionaba, pero hacerle toda una limpieza de lo que es el ordenador para dejarlo todo su espacio libre para que pueda ser, pues lo que dicen, no tener una película de, yo qué sé, X cosas, sino tener los documentos, organizarlos todos. Bueno, eso es otra de las cosas que creo que lo vamos haciendo bien poco a poco, porque nosotros no tenemos ni idea ningún estudio, no somos para nada ingenieros, tenemos módulos de FP, forestal y no, o sea, pero bueno, que todo se aprende, que no pasa nada. Que sí, que no hay que tener miedo, ¿vale? Bueno, pues nosotros como decía antes, en el periodo este disruptivo que pasó a los 3 años, pues ya durante la pandemia tuvimos que marcar un punto de inflexión y al final decidimos digitalizarnos de una manera potente y abordar la digitalización desde 4 aspectos que parecerían que antes los estábamos haciendo de alguna manera, pero que no estaban reflejados en ningún sitio. Pues uno era el marketing digital, comercio electrónico, análisis de datos, seguridad digital, productividad en las herramientas digitales y teletrabajo. Y yo digo un poco como ella. Yo cuando fui padre, pues no tuve la misma disponibilidad de ir al centro de trabajo, pero sí que tenía una herramienta que ahora mismo me permite controlar todos los procesos y todo lo que mencioné antes desde casa. Es decir, ya no tengo que ir allí a hacer una cosa en el ordenador cuando un empleado no entiende o cuando alguien tiene un problema y me llama por teléfono en un momento en el que no hay nadie. Yo cojo, me conecto, pues pumba, te doy acceso ahora mismo. Es decir, comercio electrónico y marketing digital es algo que ha sido como bueno, el comercio electrónico ya lleva años, pero nosotros, por ejemplo, era una cosa que ni lo pensábamos. Pues bueno, pues ahora tenemos un gimnasio, pero vendemos también ropa. O puedes comprar tu membresía, un candado, una toalla, lo que sea, desde el mismo aplicación. Marketing digital, tenemos las redes sociales unidas a nuestro programa, es decir, hacemos un CRM. Yo antes pues mandaba un WhatsApp a los clientes o los llamaba, oye, tal, no sé qué. Ahora mismo selecciono la lista de clientes, le doy a un botón y les mando a todos el mismo mensaje. O si tengo una campaña para universitarios, una campaña para menores de edad, una campaña para familias numerosas, una campaña para lo que quiera. Luego, en seguridad digital, por ejemplo, todo lo teníamos en papel. Es decir, ahora tenemos una tabletita y tú firmas tu contrato, tu tal, tu alta, tu SEPA y se queda ahí y nosotros no tenemos papel con datos comprometidos. Nuestro papel, si tenemos papel, lo tenemos un día y lo destruimos. Es decir, hace poco me ha pasado que he entrado yo, por ejemplo, en un local y me he encontrado allí pues los datos de... Bueno, eso entra ahí el tema de protección de datos y yo no sé, hay datos de todo tipo sensibles. Entonces, es una cosa que, quieras o no, nos vamos a tener que mentalizar con el tiempo. Es decir, los datos son cosas muy sensibles y no podemos tenerlos a la ligera. Entonces, para nosotros eso supuso una ventaja muy importante porque los datos son ahí, no son accesibles para todos, ni siquiera para todos los empleados. Es decir, hay una persona responsable, yo solo puedo acceder a los datos
Igual que, por ejemplo, el tema de cámaras y demás, vigilancia, accesos y demás, se genera como una persona responsable, ¿no? El responsable de protección de datos, y solo una persona en el negocio tiene acceso a esos datos, ¿vale? Y luego lo que decía del teletrabajo, pues al final es lo que me ha permitido a mí, o desde nuestro programa se pueden hacer tablas de ejercicios y tal, y si por ejemplo un empleado se encuentra mal en su casa y dice, oye, que me tengo que quedar en casa porque se me ha puesto el hijo malo, pues bueno, pues venga, pues toma, te paso estos 10 chicos que necesitan una tabla de ejercicios, necesita que hable con ellos, pum, y automáticamente selecciona la lista y les manda a ellos la tabla a través de su aplicación. Claro, todo esto, estoy hablando de toda nuestra digitalización, nosotros tenemos un software y luego tenemos una aplicación móvil, ¿vale? Una aplicación móvil que va un poco más allá porque, hablando del Internet de las cosas, hemos utilizado el software unido a las cosas físicas. Es decir, antes la puerta estaba abierta para todo el mundo, ahora puedes acceder cuando no hay una persona en la recepción a través de una aplicación. Tú llegas allí, pones tu aplicación y te deja entrar. Lo mismo pues con las 24 horas, es decir, tú pulsas un telefonillo, salta en los dispositivos de los empleados o en el dispositivo y tú puedes darle acceso o puedes hablar con él o puedes chatear con él o cualquier duda que tenga si en ese momento no estás ahí o por cualquier cosa. Me refiero, es un proceso para nosotros es un proceso muy integral, es decir, y lo que decía él, la digitalización es un proceso muy transversal sobre todo, pero sobre todo a los que afectas a las personas. Es decir, nosotros hemos tenido que afectar a clientes, a empleados, a proveedores y a la gerencia. Es decir, bueno, la gerencia soy yo, soy el primer afectado, ¿no? Porque además casi todas las decisiones dicen que siempre tienen que ir de arriba para abajo porque el empuje ese potente lo tiene que hacer siempre la dirección, ¿no? Y los más reticentes normalmente suelen ser los propios empleados. Entonces, claro, yo lo que quiero transmitir es que si tenéis empleados, a los primeros a los que hay que convencer de la digitalización es a los empleados para que ellos lo trasladen a los clientes. Si no, los clientes nunca se van a digitalizar como tú quieres que se digitalicen en tu negocio. O sea, tú no puedes obligar a un cliente a que haga una determinada cosa porque tú quieres y no se lo transmite a alguien de una forma cálida, accesible y eso. Bueno, pues ya está, ya súper interesantes los tres casos porque al final son sectores muy distintos, han sido transformaciones muy distintas también, entonces es muy interesante para la gente, pues eso, que no tengáis miedo y que también lo trasladéis en vuestras empresas y a vuestros trabajadores. Y hablando de esto, de los procesos tan distintos, ¿cuáles son los baches o lo más complicado que habéis visto en esta transformación? Tú, por ejemplo, antes nos hablabas un poco de eso, de las personas, de convencer, igual vosotros en vuestro caso ha sido incluso los equipos, un poco qué es lo más complicado que habéis encontrado en este proceso y cómo lo habéis solventado. Sí, hay muchas cosas por dónde empezar. A ver, la verdad es que para nosotros, al ser una empresa, nosotros una empresa joven, entonces empezamos ya o sea, muy tecnológica, muy joven, nuestro perfil de todos los empleados es muy tecnológico, entonces sí que es verdad que, y gente joven, entonces estamos, y al ser una empresa nueva, digamos que ya naces con la digitalización, no es una transformación, o sea, no estás acostumbrado a trabajar de una manera previa, que es pues, el principal cambio, ¿no?, que tiene un empleado y dice, joder, con lo bien que estoy yo aquí, trabajando con mi día a día, que lo tengo súper controlado, me están utilizando herramientas que en medio y largo plazo son buenas para mí también, pero si no me doy cuenta de eso en el corto, es una inversión, o sea, es como ir a la universidad, estudio para estar mejor en el futuro, o hacer un estudio, hacer una inversión de cualquier tipo, ¿no? Es una inversión de, entre comillas, sufrir ahora un poco para estar mejor a futuro. Pues eso a veces cuesta verlo, hay gente que no, pero hay gente que sí. Para nosotros realmente no es un cambio, es una inversión que tenemos que hacer porque no nos queda otra, es decir, no tenemos que cambiar nada, tenemos que invertir en hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, un poco más sencillo, o sea, yo sé que puede costar, pero en ese sentido más sencillo. En nuestro caso ha sido más limitante las tecnologías, porque al final, bueno, son tecnologías, hay que desarrollar esa tecnología y depende ya de la especialización que tenga tu sector o no, puedes acceder a tecnologías que son más estándares en el mercado y más accesibles y más fáciles de implementar que otras. O sea, seguramente vosotros habéis utilizado una herramienta GPS que os han dado y mira, esto se utiliza así, hay que digitalizarse, tienes que aprender cómo se utiliza, pero no la tienes que desarrollar. En nuestro caso, nadie nos ha dado una herramienta que diga, toma, con esto monitorizas todos tus equipos. Entonces, para nosotros la implementación ha sido
una de las cosas más complicadas, pero porque las tenemos que desarrollar por las características de nuestro producto. Incluso aún así hay muchas herramientas que hemos podido utilizar del mercado que estaban ya establecidas y las hemos incorporado en nuestros productos. Entonces, en nuestro caso sí que ha sido un poco más el tema de desarrollo y el encontrar la tecnología que podamos utilizar, más que, pero por las características de nuestra empresa, que al final son 2 años de empresa y no ha habido transformación digital, ha habido implementación digital. Y a nivel de educación de usuario, porque al final vosotros, pues no es lo mismo, yo que sé, por ejemplo, Eli es una ganadería y todos entendemos, cuando nos dice a lo que se dedica te viene claro a la cabeza, pero vosotros al final es un producto más complicado de entender, que lleva a lo mejor pues unos conocimientos detrás. A nivel de educación de usuario, en esta innovación, ¿habéis notado que tenéis que hacer un esfuerzo extra? Sí, sobre todo para... mira, nosotros ahora estamos... nuestro producto físico es un equipo de refrigeración líquida para centros de datos. Es muy diferente a nuestro cliente, porque nuestro cliente es cualquier persona en una casa, en una comunidad de vecinos, una vivienda. Entonces, nosotros vamos, instalamos un equipo que genera agua caliente gratis, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que explicar a... No sé, yo tenía, mi abuela misma era un potencial cliente, ¿no? Y yo le tenía que decir, ya, que te voy a poner aquí un servidor que te saca agua caliente todo el rato y no tienes que quemar gas, ¿sabes? No tienes que encender la estufa. Y dices, bueno, a ver, depende cómo, es más fácil de explicar o no. Sí que es verdad que al final lo intentas bajar al nivel más básico para que sea entendible. Y luego lo que nos ayuda, que eso es una de las cosas más importantes del tema de digitalización, temas, sobre todo en nuestro caso, sensorización, control en remoto, domotización, etcétera, es la capacidad de que tú puedas gestionar ese equipo aunque sea suyo. Es decir, yo recuerdo, además lo estaba pensando antes, me estaba acordando de cuando de antes no te iba, yo que sé, cualquier cosa, el ordenador, el router más antiguo, ¿no? Que tenías que dar soporte técnico. ¿Le has dado el botón de reset? Sí. Vale, pues ahora métete aquí, métete allá. Y dice, ¿pero dónde está? Imagínate eso, explicárselo a alguien que a lo mejor no tiene ni el... entonces digo, bueno, pues yo me meto, te controlo, vale, ya está, solucionado, no te preocupes, ¿qué era esto? Que lo he visto aquí, que era esto, y eso lo hago yo desde Valencia para la instalación de Soria o desde donde me dé la gana porque lo puedo monitorizar. Entonces, ayuda muchísimo, pero porque aporta valor y además ayuda sobre todo a los clientes y además una parte importante de las personas son también los clientes, que a veces o te demandan ese servicio que les ayuda muchísimo a ellos mismos. Aparte, incluso a veces los clientes son los propios que son reticentes al cambio, pero que poco a poco se te van dando cuenta, a veces son los que demandan, pero te vas dando cuenta poco a poco de que esa digitalización acaba mejorando la vida. Es un periodo de transición que hay que tomar duro, pero que en medio plazo paga con creces. Genial. Vale. Pues nosotros, dificultades... mayormente yo creo que ha sido el llegar a entender, sin tener ningún antecedente tecnológico, vamos a decir, el que tengas que hacer el certificado de digital, de no sé qué, entrar a llegar a dominar todos los procesos de hacer un nacimiento, de hacer un no sé qué, prueba, error, porque te llaman de ganadería y te dicen, este papel no es, y dices, vale, pues lo intento otra vez, ¿vale? O sea, esa es la dificultad mayor, ¿vale? Aprender a gestionar y dominar ese programa que a priori o ese ordenador o ese tal que dices, y ahora esto a ver cómo lo instalo yo aquí, ¿no? Entonces, bueno, nuestro mayor problema yo creo que es adaptarte y aprenderlo hasta que llegas a dominar y a hacerlo habitual en tu vida. Yo ahora hago un nacimiento y tardo 2 minutos. Me cuesta más encender el ordenador, de verdad, que lo que tardo en hacer la firma del documento y... Es verdad. Pero hasta que yo conseguí instalar el autofirma en el ordenador... Ojo. La marinera. Amigo, eso a nosotros nos pasa. Por eso quiero decir... Que no eres tú, Total. O sea, yo para mí es... al no tener el conocimiento, que no lo puedes tener, porque todo el mundo no puede saber de todo. Y desde el principio. Pero cuesta más eso, que no hay que desmotivarse. Es decir, no lo he conseguido, pues apago el ordenador, vuelvo mañana. Yo Héctor me dice, no, déjalo ya, venga, tal, que no. Y lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Es eso. Y luego
Yo sí que veo que, por ejemplo, él era más... Cuando llegaron los collares, ¿y cómo ponemos esto? ¿Y cómo tal? Digo, pues no sé cómo lo ponemos, en la caja estará la instrucción, yo que sé cómo lo ponemos, ¿no? Hacerlo. O sea, el llegar a hacer las cosas te hace el dominar el proceso y el ser, al final, experto y profesional de las cosas. Haciendo. Y que es lo que decías tú antes, que al final en el medio digital muchas veces se tiene miedo a no voy a tocar, a ver si voy, Claro. no, pero es lo que dices, con la actitud al final se saca todo. Yo muchas veces llamo, digo, te he mandado el correo electrónico, ¿es eso lo que querías? Sí o no, vale, venga, pues lo vuelvo a hacer. O sea, que al final yo prefiero pecar y que digan, qué pesada está aquí para mandarme, yo qué sé, una bobada, que luego es una bobada. Pero cuando es la primera vez, es cierto que todo supone, o a mí, supone más ansiedad, me da más nervio. Y dices, "Uf, ahora a ver esto, cómo lo sacamos, ¿no? Pero es hacerlo. Sí. Bueno, eso se llama zona de confort, ¿no? Al final estás ahí Total. y la otra es en mi caso es la versión al riesgo. Es decir, nosotros el principal problema que teníamos es teníamos empleados jóvenes, ¿vale? Jóvenes, que a priori dices, esto es la leche. Y cuando les dices que les cambias un programa, le dices, pero no se puede arreglar este. Como tal, sí. No, es que vamos a darle un nuevo Es otra enfoque. Pues ellos no ven el enfoque. O sea, me refiero, cuesta. Los empleados cuestan mucho, da igual, independientemente de la edad que tengan, la formación que tengan, es decir, cuesta, los cambios cuestan. A mí me siguen costando y lo bueno que tengo es lo del que puedo conectarme y en ese momento puedo decirle cómo se hace en vivo. Pues mira, ponte delante del ordenador que te voy a decir cómo. Bueno, lo haces tú. Lo hace y es mejor que se equivoquen una vez, que lo hagan mal y luego se den cuenta de que está mal. Para nosotros el tema de los empleados ha costado y sigue costando, ¿vale? Porque al final hay muchas funcionalidades y es complicado pues aunar a todos para que todos lo entiendan y demás. Y luego el tema de los clientes, es decir, para los clientes nos cuesta y nos sigue costando porque tenemos muchas peculiaridades. Pensar que tenemos una aplicación móvil para 25 tipos de móviles distintos. Es decir, ya hemos tenido que aprender que a veces falla en Huawei porque Huawei tiene un problema y tenemos que explicárselo a los clientes con Google que se llevan mal con Estados Unidos y que no funcionan las aplicaciones. Tenemos problemas con Android, tenemos determinados problemas con Apple porque a veces Apple le da la gana de que no funcione la aplicación. Entonces, claro, ellos mismos van aprendiendo y ya saben hasta, claro, ven un móvil y dicen, ¿qué es? Apple, nada, esto en 2 días se actualiza, que es Apple, que tienes que actualizar la aplicación. Ya somos expertos en una cosa que no teníamos nada que hacer. Y yo he conseguido que los empleados lo hagan, es tener una orientación al cliente muy abierta. Es decir, venga, pues mira, te voy a enseñar cómo se pone el modo avión y cómo se quita para que se reajuste el caché del móvil y te funcionen todas las aplicaciones bien. Pues el cliente dice, hostia, qué bien. Y luego ya te vienen con el móvil, oye, que no me funciona la geolocalización, lo puedes mirar. Y ya somos como técnicos. Pues eso ya nos pasa, pues, y ellos mismos, los empleados, pues se sienten más reconfortados porque estás ayudando a los clientes con algo que no tiene nada que ver con su trabajo. Bueno, cambiando de tema, lo que decía de los clientes, es decir, cuesta porque nosotros hemos pasado de acceder con un dedo, poníamos un dedo que eso era la leche. Claro, con el gel hidroalcohólico el aparato se rompió, o sea, ya no era funcional, aparte que el tema ese de tocar las cosas con el dedo, bueno, eso fue... Y nosotros tuvimos que hacer una inversión potentísima en digitalización para que se pudiera entrar con el dedo, que eso era como la leche, ¿no? Y automáticamente se fue al garete. Y ahora es una aplicación, vale, pues eso a los clientes les ha costado mucho. Descárgate una aplicación, te voy a enseñar a usarla, otra clave, otra contraseña, bueno, pues tal. Y ahora tuvimos que implementar otra cosa que es para esa gente que de verdad, esas personas que de verdad no quieren tener una aplicación móvil. Hay mucha gente que no quiere digitalizarse. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay un espectro de gente que no quiere digitalizarse y hay que respetarlos, hay que entenderlos, comprenderlos y aceptarlos, ¿vale? Entonces, para ellos pues tenemos un sistema de acceso que es con una pulsera RFID que se accede igual, que tuvimos que implementarlo. A nosotros el grueso de la implementación fue la aplicación móvil. Y luego nos dio este caso que no contemplábamos de este grupo de personas que es un nicho, que pueden ser 25, que tuvimos que hacer una implementación con el coste que eso supuso para que ellos pudieran acceder con un dispositivo físico distinto. Entonces, claro, hay que entender que no todos los clientes vuestros lo van a querer digitalizar de la misma manera. Bueno, os pasará que lo de la factura digital yo creo que va a ser obligatorio ya dentro de nada, ¿no? Sí. Ha salido la ley ya. Yo cuando me mandan una factura por correo digo, ¿pero qué hacéis? 65 céntimos de correo. Bueno, pues hay gente que como no se la mandes, se enfada.
se enfada. Oye, que no me ha llegado la factura. No es mi caso porque nosotros no mandamos facturas, mandamos por el mail y eso, porque es nuestra forma de comunicación. Nosotros nos hemos digitalizado a las bravas, es decir, el mail para que te mande la factura y si no, pues vienes aquí y te la imprimimos, lo que sea. Entonces son muchos aspectos de la digitalización de los clientes y no todos van a aceptar el mismo grado de digitalización. Pues hay algunos que permiten que tengas sus datos en papel y otros te dicen, no, yo te firmo la tableta que no quiero que tengas un papel mío por ahí, o lo que sea. Otros que admiten pues la factura digital, otros que no quieren el acceso. Me refiero que a donde quiero llegar es que ni todos vuestros clientes se van a querer digitalizar, ni todos se van a querer digitalizar en el mismo grado. O sea, y con digitalizar, digo, comercio electrónico, marketing online, no todos tienen marketing online, me refiero, vas a tener que seguir utilizando canales tradicionales, es decir, lo tradicional, por desgracia, bueno, por desgracia no, pues no se va a acabar. Sobre todo yo creo que ahí se nota mucho la diferencia en sitios más pequeños como en Soria, que a lo mejor te vas a un Madrid y el marketing el 95% es digital, y en Soria tiene lo bueno y tiene lo malo, pero nos sigue funcionando muy bien lo que no es digital. Entonces un poco que sepáis que pues siempre va a haber una combinación. Y un poco hablando eso de regiones como Soria, ¿qué retos creéis que seguimos teniendo a nivel digital a día de hoy en un Soria? Tanto a nivel, por ejemplo, lo que hablábamos de una educación del usuario, incluso yo que sé, a lo mejor por ti el tema de la ganadería, la conectividad en ciertas zonas. ¿Cuáles creéis que son los retos más importantes que hay ahora mismo y de cara a futuro, claro? El primero, la conectividad. Ese es el... Sí, porque al final en nuestro caso, para el tema de sensorización, incluso GPS, bueno, GPS tiene más conectividad, pero nosotros necesitamos una banda de datos para conectarnos con nuestros equipos. Si nosotros queremos poner un equipo en un lugar donde la conectividad pues, puede ser... ha mejorado mucho, pero todavía tenemos, incluso nosotros cerca de Soria, o sea, en el polígono, en Valcorba, nosotros tenemos altibajos de conectividad y estamos a, no sé, 10 kilómetros de Soria, o menos. Entonces, primero conectividad y luego sobre todo, pues también mentalidad, en parte de la capacidad, lo que estamos hablando. Cada uno se digitaliza como quiere y en el grado que quiere. Yo en redes sociales soy activo en LinkedIn un poquito porque si no mi socio me da en la colleja y poco más. Obviamente el correo, todo, pero no tengo redes sociales de ningún tipo. Entonces, bueno, pues yo me digitalizo en ese grado. Luego en otros aspectos soy muy digital en otros temas. Pero en ese punto, pues yo tengo mi mentalidad de ese aspecto. Entonces sí que es verdad que para mí, por ejemplo, yo como cliente, digamos, joder, es que me salen un montón de anglicismos, perdona, me va a salir Bayer, pero o sea, como persona compradora, pues para las empresas que me hagan marketing a mí, no me pueden hacer, a mí no me afecta el marketing de la misma forma que le va a afectar, por ejemplo, a mi novia, o sea, yo lo veo en el día a día. Entonces sí que es verdad que pues en Soria posiblemente nos tengamos que adaptar a otros tipos de digitalización más intermedia, que posiblemente sea pues un buen compromiso. Por ejemplo, tengo una pulsera con tecnología inalámbrica, pero sigue siendo una pulsera, que es al final como una llave. Solo que puedes controlar un poquito más quién la tiene, de quién es esa pulsera, quién entra, etcétera, ¿no? Entonces es un buen compromiso. Y posiblemente retos que no tengas en Madrid, porque todo el mundo, pues yo he vivido en Madrid, yo iba a un gimnasio, tenías tu aplicación y si no me pasó el caso, pero yo no vi a nadie con una pulsera, entonces seguramente yo di por hecho que digo, mira, que pase por el aro la aplicación, bien, y el que no, pues vete al gimnasio del tío Paco, no lo sé, pero que es más fácil que tengas que pasar por el aro. En Soria posiblemente pues tengas un problema si no das esa variedad de servicio. Y vosotros que estáis en más sitios que en Soria, por ejemplo Valencia que comentabas, ¿el tipo de usuario lo habéis notado mucho que es distinto? Sí, pues sí. Tampoco te creas que es tan diferente, ¿eh? O sea, yo creo que en general es más el tema de que hay, o sea, personas, o sea, como yo, por ejemplo, o sea, que no tengas redes sociales o que tengas un perfil que
que no pueda, o que no tengas incluso WhatsApp, o que no puedas usar, o que tengas un móvil antiguo, que solo hagas llamadas, etcétera. Yo creo que eso hay en todos los sitios. La cosa es que en Soria, si tú no ofreces esa adaptación, es posiblemente por el nivel de oferta-demanda que hay, afecte más que si, por ejemplo, pasa eso en Madrid, en Valencia. No quiere decir que el promedio de perfil sea mucho más diferente, pero el tema de que haya una oferta y una demanda diferentes hace que afecte al nivel de uso o de llegada que puedas tener a esas personas, ¿no? Entonces, yo diría que no es muy diferente, pero por el mercado afecta. Eli, ¿tú en tu caso? Yo veo más, o sea, no veo que igual Soria, lógicamente capitales de provincia son más avanzadas, incluso Madrid y Barcelona lo serán más que Soria, aunque sigan siendo capitales, pero yo veo más el reto de Soria, creo que somos las personas que estamos en Soria, que tengamos la capacidad de formarnos en todas estas cosas nuevas y ser capaces de hacerlo, porque tú vas a Madrid y das por hecho que vas a KFC, McDonald's o a otro sitio y ya pides en una pantallona gigante. Y tú la primera vez que vas allí a pedir allí, ves que nadie te atiende ni nadie te ayuda, pues yo no sé, la última vez que nosotros estuvimos en Madrid, no hace mucho, unos señores, no, venga, pasar vosotros que no lo hago. No, te hago el tuyo, te ayudo y luego hago el mío. Ay, muchísimas gracias. No lo sé, que hay gente mayor ahí en todos los lados y que nos estamos olvidando de mucha gente, de una gran población que no tiene la capacidad que podemos tener la gente más joven o que ya has nacido con ello. Yo, mi hija, pone los teléfonos, la Peppa Pig y no le hago falta yo para nada. ¿Me explico? Y abre la del YouTube y sabe cuál es. Que no se confunde con la del banco, que no. Menos mal. ¿Me explico? Sí, pero me explico. Entonces, claro, mi abuela, es imposible que tú le des un teléfono y le digas, abuela, que aquí tienes el banco, míralo porque ya no tienes cartilla. Y ella dice, pues que me den mi cartilla de toda la vida. Entonces yo creo que el reto de Soria somos la gente, formar a la gente, porque la digitalización está y es evidente, el compañero lo ha dicho y va a seguir y ves brutal y es exponencial y hay que subirse al carro sí o sí. Entonces el reto somos nosotros, adaptarnos, creo, bajo mi gremio, vamos, sí. Conectividad, infraestructuras, formación. ¿Tú, Óscar, qué opinas? Pues yo creo que el tema de la conectividad, bueno, sí que es cierto que para determinadas cosas sí que es relevante y muy importante, pero en general yo creo que la conectividad es medianamente buena, salvo en determinados puntos geográficos, que sí que tienes otras opciones, no el que a ti te gustaría. Yo creo que contratar con esta compañía, pues igual no la tienes, pero tienes otra, te obligan a contratar con otra, pero bueno, pero la tienes. Pero para determinar... En algunos sitios no, por eso digo que medianamente, pues te vas a algún sitio, a un camino. Yo en Fuentetoba, por ejemplo, es que solo hay Orange. Pues bueno, tienes que pasar por Aro por Orange. Hay Orange, pero me refiero, no hay zonas grises de estas y determinadas zonas pues son todavía más complejas. ¿Las administraciones van a llegar, no van a llegar? Pues sí, pues eso es complicado. Bueno, entonces es un problema sobre todo para no dejarnos ahí. El tema de la formación, pues a ver, es que siempre va a haber gente que no quiera hacerlo por mucho que le intentes formar. O sea, es que eso es así. Y entonces el compromiso de la sociedad tiene que ser respetar eso y seguir dando servicio a eso. Nosotros en Soria, por ejemplo, eso es inconcebible. Tenemos que seguir así. En Madrid, que hagan lo que quieran. En Madrid, al final, pues yo qué sé, una abuelita no va a ir al KFC, pues tiene otras opciones. En Soria... igual no tenemos muchas opciones, entonces el servicio ese tenemos que darlo. Ponía yo el ejemplo de las pulseras, pues tienes entidades bancarias más arraigadas aquí en Soria, que lo de las libretas, pues eso no sé, en ningún momento se plantean quitarlas, vamos, es que es impensable. Entonces, lo del tema de la formación, sí, lo del tema de la formación es progresivo, pero bueno, la digitalización, llevamos oyendo esto de la digitalización tampoco muchos años, 5 años, pero es que viene ahora una cosa que se ha oído hace 2 o 3 años o 1, no sé, que es lo de la inteligencia artificial, que nos ha venido el año pasado. Es decir, eso va a dejar a la digitalización en pañales, es decir, eso se va a quedar como un chiste, la digitalización, es decir, nos va a arrasar directamente. Nos va a arrasar en empleo, nos va a arrasar en servicios, nos va a arrasar en la forma en la que se comunican las empresas con nosotros, y nosotros, empresas pequeñitas, no vamos a llegar a la inteligencia artificial porque ni siquiera estamos casi llegando a la digitalización esta
que hay esta digitalización. Bueno, yo creo que es otro nivel, ¿vale? No es simplemente es por adelantar un poco el hecho de que necesitamos formarnos, formar a la gente y ayudarnos entre nosotros. Es decir, lo que decía, pues, sobre todo en una sociedad en la que tenemos que somos como muy familiares, es decir, tú tienes que pasar tiempo con tu madre, con tu abuela, enseñándole a utilizar el correo electrónico, lo puedes intentar con tu abuela, pues si no lo consigue no pasa nada, o sea, el punto es ese, el tema de la formación. ¿Qué más veo complicado de la digitalización? Pues quizá que la gente no sabe pedir ayuda. No sé, yo cuando me vi con la pandemia, con la digitalización de enfrente, pedí ayuda a otro gimnasio. Me puse en contacto con otro gimnasio y dije yo, esto le ha tenido que pasar a alguien más como yo, este problema, porque vienen las grandes cadenas y nos están machacando. Alguien tiene que ser. ¿Qué hice? Pues busqué en internet y encontré una chica muy simpática de la casualidad en Palencia que ha implementado, yo implementé lo mismo que implementó ella y ella me aconsejó. Entonces al final pues vuelvo a lo mismo de la sociedad, nos tenemos que ayudar un poco entre nosotros. Comercio local, pues al final, aunque sea tu competencia, bueno, este gimnasio no era mi competencia, pero aunque sea tu competencia, puede ayudarte, o sea, puede ayudarte en ese sentido. Y a lo que voy es que o nos digitalizamos todos juntos, o al final pues vendrán los grandes digitalizadores y grandes comerciantes y pasarán como ya están pasando, me refiero. A mí me afecta las grandes cadenas y a los comerciantes les afectan las grandes distribuidoras estas de venta online. Entonces, no quiere decir que vayamos a sobrevivir, pero tenemos que intentarlo. Es decir, tenemos que intentarlo. Yo alguna vez hablo con las tiendas y digo, yo tengo el mismo problema que vosotros, aunque no lo creas. Porque yo tengo cadenas de gimnasios enormes que me vienen con sus costes reducidos, con sus estructuras de costes y eso más ajustadas y tal, y tengo que competir con ellos igual que tú compites con estas grandes cadenas no voy a decir el nombre, estas grandes cadenas de distribución, véanse de comida, véanse de ropa, de muebles, de lo que sea, es decir, y yo veo que ahí es donde está la sinergia con otros comercios de tu misma índole, ¿vale? Por eso suelen hacer campañas de, bueno, para eso están las federaciones y cosas de esas, pero a lo que iba, perdona, que me he liado, lo de pedir ayuda, o sea, a mí me costó decir, yo buscaba en internet y al final llegué a la conclusión de decir, a ver, esto me tiene que ayudar alguien que ya lo haya hecho o que haya tenido ya el mismo problema que yo, y fui directo al problema y solucioné el problema en muy poco tiempo. Sin embargo, si me hubiera metido en buscar, a ver esta aplicación, a ver esta otra, a ver esta otra, a ver esta otra, pues con el comercio, un marketplace, otro, oye, ¿tú cómo lo haces? O sin preguntarle, pero investigarlo, oye, ¿tú cómo lo haces? Porque al final, pues, bueno, pedir ayuda yo creo que es una cosa que como nos cuesta en general para todo, ¿no? O sea, es como, no sabemos cuándo, no sabemos levantar la mano y decir, oye, que lo estamos pasando mal. Pues nosotros en el gimnasio lo estamos pasando mal con el COVID, porque veíamos que no sabíamos cuánto iba a durar el COVID. Y decíamos, pues aquí van a aguantar el último que esté en pie. El último que esté en pie. Y el último que esté en pie es el que sea capaz de llegar a los clientes de una manera más eficiente y de una manera más completa. Nosotros antes no abríamos nunca los fines de semana. Era como en Soria, estaba sagrado no abrir el fin de semana. Y desde que al final la competencia te obliga a abrir eso y te obliga a digitalizarte de la misma manera que ellos. Y ahora pues estamos a su altura. Es decir, nos mantenemos ahí a su misma altura. Es decir, no, bueno, tenemos al final cosas distintas, pero el servicio que le ofreces al cliente es muy parecido. Entonces yo creo que ahí es donde, sobre todo el comercio minorista, es lo que tiene que intentar. Es decir, es estar disponible. Me refiero, no, pero no disponible de decir, te cojo el teléfono cuando quieras. No, es decir, que tengas tu producto disponible para que él lo vea en un momento instantáneo. Eso es lo que hacen los marketplaces, ¿no? Claro, el problema de los marketplaces es que ya nos han metido en la cabeza hasta el cerebro las empresas estas de distribución, tal. Entonces cuando vas a tirar, tal, había unas iniciativas en Soria del tema de compra Soria y tal, y yo creo que por mucho que las administraciones intenten potenciarlas, cuesta muchísimo. Porque el otro siempre es como más fácil y lo tienes ya, al final nos han impactado tantas veces que es como la primera opción que te viene mentalmente. Sí, pero yo creo que con mayor oferta es posible que se pudiera llegar a
a compararse, a eso me refiero, llegar a un mismo nivel. Entonces yo me quedo con, después de lo que ha dicho de la conectividad, de la formación, yo me quedo con el pedir ayuda entre nosotros. Es decir, a mí, pues yo no es que sepa de digitalización, pero a mí me pregunta gente, conocidos, oye, va a llamarte un amigo mío para que le digas cómo puede hacer lo del WhatsApp Business o cómo puede hacer, cómo puede montar un TPV virtual, una pasarela de pagos en Internet, o cómo hacer esto, pues al final es eso, es decir, bueno, para eso está la Cámara de Comercio también, a mí me llaman por eso, pero yo normalmente lo suelo mandar con ellos, pero... No, de verdad, al final yo creo que dos cosas que has dicho me parecen claves y súper importantes y se reduce todo en la capacidad de ayudar tanto unos a otros, y en serio tenemos la suerte que estamos cerca, que nos conocemos, que nos podéis llamar a nosotros, y también de ayudar al cliente, lo que decía Óscar, de no centrarnos en, vale, es súper importante digitalizarse, pero vamos a tener un porcentaje que no se va a digitalizar, o por edad, o porque no les apetece, entonces también adaptarnos a eso y tener las dos opciones, me parece lo que has dicho súper importante y a tenerlo en cuenta siempre. Y ya un poco por seguir con esto, si cualquiera de ellos os preguntaran a vosotros de sectores tan diferentes y con procesos tan distintos, consejos para la digitalización y que están dudando si meterse o no, ¿cuál sería el mejor consejo así que les podríais dar? No sé si el mejor, pero por lo menos el que os venga ahora a la mente. Lo primero, que empiecen ya, porque lo que cuesta es empezar. Y el agobio ese del inicio de, madre mía, la voy a liar, eso hay que quitarse. La aversión al riesgo, ese miedo, hay que quitárselo ya. Eso hay que, bueno, había que quitárselo hace mucho, pero y sobre todo nosotros, en una empresa, el mundo startup es lo primero que te quitan, ¿no? El miedo al fallo. Hay que fallar, y lo más importante es aprender. Lo que no puedes fallar es 2 veces en lo mismo. Pero fallar es la forma de aprender. Si puedes aprender sin fallar, mejor todavía, pero que no hay que... Entonces lo primero es ponerse, formarse y utilizar herramientas, que las herramientas son esa ayuda, o sea, pedir ayuda, sobre todo a otra gente que ya ha pasado por lo mismo. Nosotros lo hacemos constantemente y es lo que se hace en la Cámara de Comercio mismo, en asociaciones. Nosotros en Valencia mismo estamos en aceleradoras de startups, ¿no? Con otras 200 empresas en nuestra misma situación. Todas las semanas tenemos reuniones con ellos, hablamos con ellos, empresas de nuestro sector, incluso competencia, decimos, oye, mira esto cómo lo has solucionado, porque depende en qué sentido, aunque seamos competencia, muchas veces se aprende uno del otro, y la competencia es la que en última instancia la que te fuerza a mejorar y en última instancia en dar un mejor producto para tus clientes, ¿no? De otra forma, pues estaríamos todavía estancados, pues en monopolios, como pasaba antes, que no evolucionan, ¿no? Entonces, eso, por resumir, ponerse, quitarse el miedo al riesgo y pedir ayuda, utilizar las herramientas que existen, muchísimas más de las que necesitamos, utilizar las que más nos convengan, pero preguntar a la gente qué está haciendo, sobre todo muy interesante, pues charlas como a lo mejor la que tengamos luego de ChatGPT, cosas así, viene muy bien porque te resumen en muy poco tiempo, mira, esto utilizo para esto, y te lo digo yo que he utilizado otras 5, no hace falta que tú utilices otras 5, utiliza esta que es la que mejor va. Entonces eso ayuda muchísimo, preguntar, quitarse el miedo y utilizar las herramientas, que hay un montón. Eso es mi resumen. Vale. Yo sí, en la parte del bloqueo igual, no bloquearse, porque no va a volver a ser lo que gente más mayor conoce de antes, eso ya no va a volver, o creemos que no va a volver. Entonces no hay que bloquearse poco a poco, pero hay que sentirse cómodos, ¿vale? No porque te digan que ya no hay que hacer una página web, invierte tanto en la página web, ya es que te lo vas a quitar de otro sitio, vas a hacer la página web y te va a pegar una frustración brutal cuando veas que no te entra nadie en la página web, o que no eso. Entonces, a tu ritmo. Si yo no tengo página web, no lo hacemos, no pasa nada. Sin embargo, tenemos una aplicación de GPS y tenemos 10 GPS más de los que teníamos el año pasado. Pues eso sí que es para nosotros. Y es seguir transformándote y seguir creciendo. Porque bueno, tienes, aunque sea el mismo nicho, más información o más acotado o diferentes pueblos distintos que antes no tenías. O sea, a vuestro ritmo, de verdad.
No porque la empresa te venga de turno el kit digital, hay un mogollón de digitalizadores. Es que igual no os vale ninguno, yo no lo he hecho. Y dicen, es que es lo mejor, nosotros no nos encaja en lo... Por ejemplo, ¿sabes? Que digitalizarse es lo que decíamos, que un código QR en un escaparate ya te han pillado la foto, o sea, con la cámara del móvil te han pillado el tal y tienes 3 productos ahí, o un breve resumen de lo que haces o eres, que te haga estar más cerca o más disponible, que es lo que decías. Pero que no hace falta todo el mundo tener ahí esas brutalidades, quiero decir. Bueno, poco a poco. Yo creo que lo más importante es hacer una evaluación inicial. Es decir, y después de eso también ver cómo lo están haciendo otros. Es decir, nosotros ninguno vamos a ser un iniciador, salvo ellos que están desarrollando un producto. Yo no sé el resto de personas que están aquí qué negocio, comercio tienen, pero hay gente que trabaja solo para desarrollar cosas de estas, es desarrollar productos. Hay gente que se llaman los incipientes, ¿vale? Puede haber que algunos de los que seamos aquí sean incipientes, pero normalmente vamos a ser seguidores o en la tercera línea de seguidores. Vamos a implantar algo que ya ha funcionado. Entonces, una vez que hagamos una evaluación inicial, ver realmente qué nos puede funcionar. Es que un código QR, eso para mí ya es digitalizarse. Y no tienes que tener, me refiero, y un código QR te puede llevar a un WhatsApp Business en el que tiene un catálogo de productos. Y ya se ha quedado el cliente con eso y dice, ostras, mira, lo voy a poner aquí en favoritos y voy a ver qué productos tiene el catálogo o lo que sea. Es decir, que yo lo digo porque nosotros, en nuestro ejemplo práctico, nos pasamos de frenada también. Es decir, hemos implantado cosas que no estamos utilizando y que nos han costado dinero. Porque hicimos una evaluación inicial pues un poco de vamos a ponerlo todo porque lo vamos a necesitar todo y luego en la práctica no vamos a utilizarlo todo. Entonces, yo creo que hay que ser prácticos, es decir, y abarcar y coger lo que podamos abarcar. Es decir, si tú te vas a meter en una página web en la que tienes que meter 1000 referencias y luego vas a ser incapaz de mantener el inventario, pues la digitalización no te ha servido de nada. Es decir, más trabajo. Es decir, igual tienes que ofrecer... Yo, por ejemplo, un comerciante me decía, es que, fíjate, tengo que subir 1000 referencias. Y le digo, ¿cuál es el producto que más margen te deja? Hazme una lista de 10 productos que más margen te deja. Estos 10, pues dale caña a los 10. Y los otros, pues bueno, y ya vas viendo, vas introduciendo nuevos productos en ese core de productos. Pero no intentes meter 1000. No tiene sentido. Es decir, pues eso es un poco coger lo que puedes abarcar. Es decir, si tú ya tienes tus redes sociales, si tú ya tienes pues tu QR, tu línea de mensajería por correo electrónico ya optimizada y tal, con tus mensajes, tu forma de enviar los presupuestos y todo eso ya correcta, pues luego pues vas haciendo distintos desarrollos. Es decir, pues igual luego haces un catálogo online o haces una pasarela de pagos o das otros servicios, pero sobre todo evaluación inicial, ver qué hacen otros si se están funcionando y hasta dónde puedes abarcar, porque si no la digitalización te va a sumir en mucho trabajo y en un quebradero de cabeza. Qué bien, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad que yo creo que ha sido una mesa muy interesante porque tenéis como sectores muy distintos, casos muy distintos de los que estoy segura que habéis aprendido un montón